Dios le bendiga en esta preciosa hora. Le saluda el pastor evangelista Agustín Lara y está con usted con el tema ¿Cómo ver el reino de Dios? Y esto lo veremos en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 8. Y leemos la santa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y en la guía del Espíritu Santo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que os dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Que el Dios eterno añada bendición a su palabra y que haga entender diligente en el temor de Jehová, su Espíritu Santo, su voluntad en cada persona que nos ve, que nos escucha. Gloria al nombre de Jesús. La Biblia nos habla de un hombre llamado Nicodemo, que era uno de los principales sacerdotes de la iglesia de los judíos, la iglesia más antigua de la historia judía. La iglesia de los judíos fue la iglesia donde Jesús mismo se congregó. Es la iglesia que recibió a Jesús en sus puertas, en su sala. Pero este Nicodemo era un hombre que había observado de cerca la vida ministerial de Jesucristo cuando Jesucristo estaba ejerciendo su ministerio público. Y él, siendo un hombre de trayectoria como los demás sacerdotes, por cierto, eran 120 sacerdotes los que ejercían en aquel templo, en aquella iglesia, la función ministerial de aquel entonces. Y entre ellos, Nicodemo era uno de los sobresalientes. Era un hombre muy inteligente porque no había descartado del todo que Jesucristo no era un hombre de Dios, que Jesucristo no era un enviado de Dios hacia nosotros para traernos un mensaje de parte de Dios. Él había observado y había sacado su conclusión de que Jesús verdaderamente era un enviado de Dios, a diferencia de los demás sacerdotes que lo negaban rotundamente. Este era un hombre sabio. Pero además de todo esto, Nicodemo se acerca a Jesús para preguntarle y le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús se le adelantó ante su interrogante y ante su pregunta, porque suponía que después de esto venía una pregunta. Y Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Quiere decir que Jesús dio por entendido que la incógnita, la pregunta que traía Nicodemo ante Jesús era: ¿qué debo de hacer? ¿O cómo puedo yo ver el reino de Dios como tú lo ves, haciendo las señales y prodigios, las maravillas que tú manifiestas públicamente? Porque podían ser sacerdotes
y podían tener toda la autoridad en el templo y ante la multitud de judíos, pero no tenían la capacidad de hacer señales y prodigios maravillosos delante de los hombres para favorecer a la humanidad. Y este hombre estaba impresionado y Jesús le dijo lo siguiente: la clave es que tú tienes que nacer de nuevo. Es decir, un hombre que tal vez ejerció su vida ministerial sacerdotal durante tantos años, era un hombre que no había nacido de nuevo. Tenía que nacer de nuevo. Nicodemo le pregunta y le dice: ¿cómo puede un hombre siendo viejo nacer de nuevo? ¿De qué me estás hablando? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre para nacer? Y el Señor le dice: no te estoy hablando de eso. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces él le dio a entender que lo que en Nicodemo debía de nacer era en una vida netamente espiritual. Y le dice: no te maravilles de esto, porque no es tan fácil ni tan sencillo como te puedes imaginar. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni hacia dónde va. Así es todo aquel que es nacido de nuevo. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es por eso que muchos de nosotros que somos cristianos, que ostentamos una vida espiritual y no estamos dispuestos a ser movidos por Dios, en realidad el nacer de nuevo nos es pesado, se nos hace duro. ¿Por qué hace el Señor la comparación? Dice: no te maravilles de esto, no es lo grandioso nacer de nuevo. Lo grande de nacer de nuevo es ser como el viento. Que el viento, siendo una de las potencias de la tierra, el viento no tiene raíces en tierra y sopla, ¿sí? Sabe de dónde viene, pero no sabe a dónde va. Quiere decir que el viento es movido por Dios y se mueve de acuerdo a la voluntad de Dios. El último movimiento que Él hace, solo eso sabe. Y el siguiente movimiento que va a dar, solo lo sabe Dios. Hay veces nosotros como cristianos queremos ser hombres del Espíritu, pero queremos tener nuestra propia dirección y guiarnos a nuestra forma. Pero no funciona así. Cuando la Biblia nos habla del viento sopla, nos habla de la palabra griega foné, bajo la idea de revelación. Te habla en cualquier momento. Te dice discurso por cualquier propósito. Te habla de dicho por cualquier lenguaje, palabra, sonido o toque o voz. Déjate hablar por Dios. Dios te va a hablar en tu idioma. Y si la persona tiene otro idioma, en cualquier idioma, Dios te va a hablar. Déjate tocar por Dios, porque el viento sopla de donde quiere. Dios te va a tocar, Dios te va a hablar, Dios te va a mover. Ese es el plan de Dios, ese es el propósito de Dios. Dios te va a tocar. José huyó a Egipto porque Dios le habló. Le dijo José: toma a Jesús y a su madre y vete a Egipto. Y José obedeció. José volvió de Egipto a Israel. Dios le habló y él escuchó la voz de Dios y volvió otra vez a Israel. María escucha de parte de Dios sobre el embarazo de Elizabeth. Escuchó la voz de Dios. María visita a Elizabeth porque escuchó la voz de Dios. Fue dirigida a Elizabeth. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Escuchó la voz de Dios y fue al desierto. La Biblia dice: cuando fue el tiempo, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Para escuchar a Dios hay que orar en el Espíritu y hay que vivir
en el Espíritu. Una vida comprometida con Dios. Una vida enlazada con Dios. Una vida dispuesta, disponible, dispuesta a servirle a Dios. Es allí que Dios te va a hablar. Jesús reprende al viento. En el libro de Marcos 4:39, Jesús reprende al viento y al mar. Lo pone en calma. Escuchó la voz de Dios. Ezequiel profetiza al espíritu y los huesos secos se llenaron de vida. Alabado sea el nombre del Señor. Lázaro en la tumba escucha la voz de Jesús. Y donde quiera que estuviera su alma, regresó a su cuerpo y salió al llamado de Jesús. Porque el viento sopla de donde quiere y el que es del Espíritu lo obedece. Alabado sea el nombre del Señor. En el llamado de Pablo, Ananías fue enviado a Pablo. Cuando Pablo, después de haber sido interceptado en el desierto, Pablo se dirige a Damasco y allí se queda por 3 días en una vivienda absolutamente en ayuno y enceguecido por el impacto de la revelación de Jesús en el desierto. Y Ananías estaba orando, y cuando Ananías estaba orando, Dios le habló a Ananías. Estoy hablando de un Dios real, estoy hablando de un Dios que habla. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, que Él no cambia. Y Ananías escuchó la voz de Dios, y aunque tuvo temor por Pablo, porque Pablo era perseguidor de los creyentes, de los cristianos, de los creyentes en Jesús, obedeció en ir a orar por Pablo en Damasco. Pedro estaba en la azotea, ¿sí? Y accedió al llamado de los siervos del centurión romano, que envió porque un ángel se le presentó y le dijo: envía a Jope, a la casa de tal persona, del curtidor llamado Simón. Ahí está un hombre que se llama Pedro. Dile que dice tal persona que venga por estas y estas razones. Y dice que Pedro, aunque al principio no entendió la revelación, cuando llegaron los mensajeros del centurión, obedeció la voz de Dios y fue allá. Y en ese lugar se convirtieron muchas almas a Cristo y fueron salvas. Dios está dispuesto a hablarnos. Dios está dispuesto a guiarnos. Dios está dispuesto a que manifestemos el reino de Dios. Pero no se puede manifestar el reino de Dios si no hay una persona que le obedezca. Tú que estás allí, amigo y amiga, tienes que ser sensible a la voz de Dios. Tienes que dejarte guiar porque Dios va a soplar y te va a hablar en cualquier momento y vas a tener que dejar tus quehaceres, tus ocupaciones, tus obligaciones y vas a tener que obedecer a Dios para que veas la gloria de Dios, para que veas el reino de Dios, para que el cojo se levante y camine, para que el enfermo que está postrado en una cama se levante y se sane y pueda ser útil, pueda estar sano y llevarlo a su familia. Tú necesitas escuchar la voz de Dios cuando, aunque tengas poco o tengas mucho, Dios te diga: necesito que compartas con tal persona, con tal familia. No vayas a ser como el rico que le preguntó a Jesús: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y este joven rico, cuando Cristo le dijo: ahí están los mandamientos, cumple los mandamientos. Él dice: toda la vida los he cumplido, los he obedecido. Entonces Jesús le dice: pero una cosa te hace falta. Anda, vende todo lo que tienes y repárteselo a los pobres y ven y sígueme. Este joven rico, entristecido por el mandato y por el pedido de Jesús, agacha la cabeza y da media vuelta y retrocede para no seguir a Jesús, para no obedecerle. En esa forma nunca vamos a ver el reino de Dios.
Cuando tú le das la espalda a Jesús, cuando se te hace duro obedecerle, cuando se te hace duro creerle, tú no vas a ver la gloria de Dios y el reino de Dios. Dios está llamando en este tiempo a una generación que le crea, a una nueva generación de creyentes, de amigos, de personas, de niños, de jóvenes, adultos, ancianos, cristianos, creyentes que le obedezcan, que escuchen su voz y que se esfuercen por obedecerla. Esfuérzate. Cuando Dios te dice, ve, anda, salta muros, salta barreras, da un salto y esfuérzate y sigue y obedécele. Y vas a ver la gloria de Dios en tu vida, en tu iglesia, en tu familia, en tu ministerio. Dios te bendiga. Si necesitas una oración, llama a estos teléfonos que están en pantalla. Y contigo será una nueva oportunidad. Escucha la voz de Dios y obedécela. Dios te bendiga.